celestiales. Un saludo de su amigo el doctor Eduardo Guadarrama. Muy bien, vamos a seguir con la lectura del libro El cielo es para todos, el camino, el perdón verdadero. La sesión pasada hablamos de los obstáculos hacia los regalos divinos, los obstáculos hacia el amor, los obstáculos que nos impiden llegar al ser, a la esencia, al core. Esta neblina que cubre justamente esa esencia, ese ser, esta neblina que está lleno, como mencionamos, de los 7 obstáculos que nos menciona Mario. Hoy vamos a tomar uno. Es importante conocer los obstáculos porque el objetivo dentro de este tipo de trabajo de un curso de milagros es ir quitando los obstáculos del amor, ir quitando los obstáculos. Incluso el objetivo no es que te enseñen a amar, va más allá eso de este libro. El objetivo es quitar los obstáculos hacia el amor. Pero justamente cuando vas quitando los obstáculos descubres que eres amor, descubres tu verdadero ser y esto se da automático, el amor se da automático, la presencia, la revelación que nos habla un curso de milagros, el contacto con la presencia ignorada de Dios del cual nos habla Víctor Frankl. Hoy vamos a ver el primer obstáculo, justamente aquí que nos menciona Mario, y él en el primer obstáculo nos dice: el deseo de hacer una voluntad diferente a la de Dios. La voluntad de Dios para todas las personas es que tengan paz, amor, felicidad, salud, plenitud, armonía y que vean luz en ellas mismas. Hacer una voluntad diferente a la de Dios es desear seguir separado de su amor. Como les recomendé en Los Cimientos del Cielo, menciona que el origen de este universo y de estas pesadillas fue la separación de lo divino o la creencia en la separación, la creencia en la expulsión del paraíso. Y desde esa creencia se empezaron a generar la culpa, el miedo, el odio, la escasez y el resentimiento, como bien explicado está en Los Cimientos del Cielo. Ya que comprendimos esto, nos podemos dar cuenta que justamente no es la voluntad de Dios que sufras. Muchas personas dicen, bueno, es que murió porque estaba enfermo, fue la voluntad de Dios, Dios ha decidido llevárselo. Mucha gente dice, bueno, es que Dios sabrá por qué hace las cosas. Hay guerras y mucha gente dice, oye, Dios sabe por qué hay guerras. Y justamente esto es falso y por eso muchas personas se hacen ateos, porque dicen, oye, si es un Dios que permite la guerra, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, ¿qué tipo de Dios es? Voy a usar una palabra fuerte, como diría mi maestro Marco Peñuela, una palabra en alemán, que menciona Gary Renal. Y Gary Renal es fuerte en esto. Dice, si Dios permite que haya sufrimiento en el mundo, entonces Dios es un hijo de puta. Así dice Gary. Y justamente recalca, y Dios no es un hijo de puta. Dios no es eso. Nosotros hemos hecho a un Dios diabólico, a un Dios castigador. Y esto ha sido por las enseñanzas o el seguimiento del ego. El ego nos ha mentido, el ego nos ha engañado. Como yo menciono, el ego incluso se ha metido en las sagradas escrituras en el Viejo Testamento. Y Jesús vino a corregir bastante del Viejo Testamento. Jesús vino a corregir la teoría o la idea de que fuimos expulsados del paraíso con su hermosa parábola del hijo pródigo, de un Dios que siempre ama y que siempre te espera con los brazos abiertos. Por eso, mientras pensemos que es un Dios que castiga, no vamos a llegar al amor. Vamos a tener ese bloqueo, vamos a tener miedo de llegar al amor. ¿Cómo me voy a acercar al amor? ¿Cómo me voy a acercar a lo divino, a la presencia ignorada de Dios, si Dios es alguien que castiga? El mismo miedo me va a impedir acercarme. Por mucha meditación y oración que haga, si tengo ese obstáculo no voy a llegar, o si llego me va a generar culpa. Por eso es importante quitar este obstáculo. Hacerlo a un lado, entregarlo al Espíritu Santo, expiarlo, perdonarlo, trascenderlo, liberarlo, diría el doctor David R. Hawkins en su libro Dejar ir estas creencias que tienen un nivel de conciencia inferior. Y sigue el autor. Dice,
Si conservas la culpabilidad y ver la culpa en los demás, tener miedo, atacar, guardar recuerdos dolorosos, pensamientos de ataque, juicios, ira, resentimientos, odio, deseos de venganza, y no renuncias a ellos, vas a estar lleno de obstáculos. El core va a estar lleno de esta neblina y no vas a poder llegar a estos regalos divinos. No vas a poder llegar al amor, la felicidad, la sabiduría, la plenitud, la abundancia. Y continúa el autor. Otra manifestación de hacer la voluntad distinta a la de Dios es mantener ciertas creencias falsas acerca de Él y de nosotros mismos. Todo lo anterior no es su voluntad, porque nos llevaría al sufrimiento. ¿Qué creencias falsas sobre Él? Que es un Dios que castiga. ¿Qué creencias falsas sobre nosotros? Que somos pecadores, que hemos pecado, cuando el pecado ha sido una ilusión del ego. Y un curso de milagros lo que nos lleva es a recordar que somos inocentes y que somos amor. Ese es el objetivo. Y este es uno de los objetivos principales que si no se cumple no podremos quitar este obstáculo y no podremos llegar a estos regalos divinos que andamos buscando. Y dice el autor, el sufrimiento no es la voluntad de Dios. Las enfermedades, los horrores, las desgracias y la muerte no es la voluntad de Dios. Y recalco, no es la voluntad de Dios. Y nos tenemos que sacar esa creencia de nuestra mente, esa creencia del ego, esa creencia falsa. Y continúa el autor. Dice, qué insensato pensar que esto es así. Este autor dice, esto es insensato. Dios no hace locuras, Dios no es demente, Dios es perfección, pureza, las características del ser que menciona Parménides de Lea. Dios es infinito, Dios es amor puro, Dios se extiende en amor. Y dice el autor, somos nosotros los responsables de todo el dolor del mundo. Como menciona los cimientos del cielo, si tenemos en nuestro inconsciente culpa, miedo, odio, escasez, etcétera, emociones de baja vibración, eso mismo se va a proyectar en el mundo y se va a colapsar una realidad que forme eso. Porque hay guerras, como mencioné en videos anteriores, por la culpa inconsciente, por el miedo inconsciente que tenemos, culpa atávica que venimos arrastrando generación tras generación. Realmente de ahí vienen las catástrofes, de todo el ser inferior que tenemos en nuestro inconsciente, toda la sombra de la cual nos hablaba Carl Gustav Jung, todos esos sentimientos reprimidos, todos esos enojos, pueden ser colectivos tanto como individuales, todo eso que no he trascendido en mi pasado, todo ese coraje, resentimiento, miedo, culpa, es lo que se junta en la humanidad y colapsa una realidad. Hoy en día sabemos que el universo es cuántico y que se manifiesta a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Seguimos con la lectura. Ok. También dice, también es falso que el sufrimiento sea una vía para crecer espiritualmente y llegar a Dios. Ok, esto es importante y muchas veces hacemos un ídolo del oro del sufrimiento. Creemos que a través de sufrir vamos a llegar a Dios. Nos castigamos, nos lastimamos, consciente e inconscientemente. Vayan, por ejemplo, a la villita. Van a ver a mucha gente que entra hincada, castigándose a sí mismos. Se golpean, se dañan a sí mismos, pensando que es una manera en que van a llegar a Dios. Y Viktor Frankl incluso también critica eso. Dice que justamente hay sufrimiento que sí no podemos cambiar y lo que trabaja la logoterapia es la actitud, a través de los valores de actitud y desarrollar el antagonismo psiconoético facultativo, que es la capacidad de oposición del espíritu para trascender esos eventos difíciles. Pero algo de que nos previene Viktor Frankl es que no caer en el masoquismo, que mucha gente cree erróneamente que el sufrimiento te va a llevar a la iluminación y empiezan a desarrollar masoquismo. Incluso empiezan a desarrollar masoquismo inconsciente. Atraen a ellos situaciones de dolor, de sufrimiento, de culpa. Como les dije, puede ser consciente o inconscientemente. Entonces, quitar esa loca idea, esa descabellada idea de que a través del sufrimiento nos vamos a iluminar. No es verdad, es una mentira, no vamos a llegar. Hay gente que ha logrado la iluminación
a través del sufrimiento, pero no por el sufrimiento mismo, sino que gracias al sufrimiento contactaron con lo divino. Pero no es el camino que lleve a lo divino, sino simplemente gracias a él desarrollaron habilidades para contactar a lo divino. ¿Sale? Dice el autor, si el sufrimiento nos hiciera crecer espiritualmente y nos hiciera mejores seres humanos, estaríamos muy cerca de la perfección y la santidad. ¿Cuánta gente hay sufriendo? ¿Cuánta gente hay con dolor? Todos esos ya serían santos, serían iluminados. Buda les quedaría corto, Jesús les quedaría corto. Ok, por eso recordar el sufrimiento nos lleva a la iluminación, quitar esa creencia. Lo que sí lleva a la iluminación es el amor de Dios, recalca el autor. El sufrimiento no nos aporta nada, solo trae más dolor, miedo, venganza. Los que sufren no pueden dar amor ni llevar paz a nadie. Por ley de atracción, si vibras en sufrimiento, ¿qué vas a traer a tu vida? Sufrimiento. Si irradias sufrimiento, vas a ocasionar no solamente sufrimiento en ti, sino vas a contagiar a las personas que estén cerca de sufrimiento. Vas a contagiar al inconsciente colectivo de sufrimiento. Y no lleva al despertar espiritual. Porque justamente alguien que sufre, ¿cómo va a dar amor? Alguien que sufre, ¿cómo va a dar paz? ¿Cómo va a dar paz? ¿Cómo va a dar tranquilidad? ¿Cómo va a irradiar esto? Por eso dice, el verdadero camino para crecer espiritualmente y llegar a Dios es el amor. No existe otro camino, solo es el amor. Contactar con el ser. Por eso dice el autor, debemos estar dispuestos a amar a todos. A todos sin excepción. Y aquí hay un paréntesis. Dice el autor, es tan sencillo iluminarse que es amar, pero a la vez tan difícil. Porque tienes que amar a todos sin excepción. A todas las personas del mundo tienes que amar. Dice Gary Renal en uno de sus libros, con que solo cumplieras esta lección de un curso de milagros te iluminarías, que se llama El amor no abriga resentimientos. Con que solo no tuvieras resentimientos con el mundo y amaras, lograrías iluminarte. Y ese es el objetivo que busca este libro y un curso de milagros. ¿Cómo? A través del perdón. Dice, como nuestras defensas son tan inmensas, preferimos creer en el sufrimiento. Hay gente que prefiere sufrir a amar. Dice, ¿cómo voy a amar yo a esa persona? Mejor sufro. ¿Cómo voy a amar a esa persona? Mejor me enfermo. ¿Para qué? Para seguir proyectando la culpa y seguir diciendo que tú eres culpable. Tú, por mi sufrimiento. Hay gente que incluso se muere para demostrar que eres culpable y para no amarte. Prefiero vivir en sufrimiento y morir que amar. Qué loco, ¿no? Bastante loco. Por eso mi maestro Corbea dice, yo soy de otro planeta, ya como ha logrado un grado alto de conciencia, dice, no entiendo a los humanos, no entiendo por qué se comporta de esa manera. Muchas veces no nos entendemos por qué nos comportamos de esa manera. Vamos a avanzar un poquito a lo importante del libro. Mucha gente dice que el sufrimiento es un medio de aprendizaje, dice el autor, es falso. Lo único que debemos de aprender del sufrimiento es que no tiene sentido, porque como ya se mencionó, el sufrimiento no es la voluntad de Dios. No hay nada que aprender del sufrimiento. El verdadero aprendizaje es a través del amor y no del dolor. ¿Qué quiere decir? No es el sufrimiento mismo, sino el amor que desarrollas para enfrentar ese sufrimiento. Ahí está el aprendizaje, ahí está el sentido. Viktor Frankl tiene un libro que se llama, se me fue el nombre, pero algo es del sufrimiento, El hombre doliente. Y habla cómo el sufrimiento tiene sentido, pero el sentido no está en el sufrimiento mismo, sino en la postura, en la actitud que tomas. Y esta actitud es un acto amoroso. Entonces el aprendizaje está en el amor. Dios desea que aprendamos a perdonar todas las cosas. Las lecciones que tenemos que aprender en todas las circunstancias es el perdón. Viktor Frankl perdonó a las personas que lo encerraron en los campos de concentración. Viktor Frankl defendía a muchos soldados, a muchos capitanes
de los nazis que fueron encerrados y trabajaba en el tema del perdón. Hay que perdonar que lo que ocasionamos fue, o lo que surgió también es importante. Acuérdense que todo lo que pasa en el mundo es un colapso de lo que tengo en mi inconsciente. Por eso hay que perdonarnos por la culpa, el miedo, el odio, la soledad que hay adentro. Si perdonamos estas cosas o situaciones que nos suceden y a las personas involucradas en ello, nuestros problemas desaparecerán junto con todo el sufrimiento. La lección que Dios quiere que aprendamos es a ser felices. La voluntad de Dios es que seamos felices. Eso sí, hay que grabarlo aquí y acá. Esa sí es la voluntad de Dios. El perdón nos lleva a la felicidad. El perdón es un camino a la felicidad. El camino a Dios es el perdón basado en el amor, el cual nos lleva a la paz y felicidad perfecta. Y recalca nuevamente el autor, el sufrimiento no es necesario. Justamente no es necesario. Sáquenlo nuevamente de su mente. No permitan que el ego los tiente. No permitan que el ego los engañe. El sufrimiento no es necesario. El sufrimiento no purifica. Lo que purifica es el amor de Dios. Lo que hizo santos a los santos no fue el sufrimiento, sino fue el amor de Dios que les ayudó a tener una actitud ante dicho sufrimiento. Solo el amor perfecto tiene el poder de desaparecer de nuestra mente todos los obstáculos que nos impiden ver la luz, para que logremos darnos cuenta de la verdad eterna acerca de Dios y nosotros mismos. Solo en la luz podemos reconocernos como hijos de Dios tal como Él nos creó. Podemos contactar con los regalos espirituales. Algunas cosas ya lo mencioné. Vuelve a mencionar el autor: el dolor por el que pasamos no es necesario y nunca lo será. Incluso nos dice, si trabajamos antes en dejar ir, en sanar, en expiar, en trascender todos estos temas, todos estos obstáculos del amor, vamos a prevenir sufrimiento futuro. Si seguimos trayendo en el inconsciente toda esta energía de baja vibración, ¿qué va a hacer? Se va a colapsar en acontecimientos de sufrimientos futuros. Por eso puede ser una manera de prevención de sufrimiento, trabajar en los obstáculos del amor. Un método preventivo, un método psicohigiénico. Y termina el autor con una frase muy hermosa que quiero que pongan atención. Dice: ve con tu Padre Celestial, sin miedo y con humildad. Dirígete a Él con el corazón abierto para recibir su consuelo y su amor infinito. Y haz mucha oración. Muy pronto verás su amorosa respuesta, pues el infierno en el que vives no es su voluntad. Amén. ¿Qué les parece, amigos? Interesante. Nos estamos adentrando cada vez más y más profundo en la filosofía de un curso de milagros, de una manera sencilla, práctica, y poco a poco vamos a iniciar con los temas prácticos en casa. Pero primero tenemos que dominar o conocer un poquito acerca de la teoría. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Un saludo, bendiciones, un abrazo. Su amigo Eduardo Guadarrama.